me mandaron un amén, si nos están viendo en esta tarde. Gloria a Dios. Y antes de que el varón tenga la porción de la palabra leída, yo quiero decir algo que yo nunca he dicho. Algo que a mí me pasó hace 5 años atrás. Esto nada más lo sabe hasta la fecha de ahora, que ya lo van a saber ustedes. Dos personas nada más sabíamos. Yo y la persona que andaba conmigo acompañado. Aleluya. Me gustaría contar esto. ¿Y por qué? Porque a veces en nuestra vida pasan situaciones que nosotros le preguntamos a Dios, Dios, ¿y por qué me pasó a mí? Pues esto es lo que le voy a contar yo a ustedes. Me pasó hace 5 años atrás. A mí me tocaba predicar en una iglesia. ¿Qué pasa? Que cuando a mí me llaman, yo llamo a un evangelista para que me acompañe. Cuando llega el día, escuche bien, quiero para que usted más o menos capten. Aleluya. Cuando llega el día, el evangelista llega a mi casa. Cuando está en mi casa, cuando vamos de camino, el evangelista me dice, varón, yo quiero ir al baño. Está bien, varón, vaya al baño. ¡Fua! Cuando venimos de allá para acá, cuando vamos el rumbo del camino, trayectoria del camino, el evangelista me dice, varón, ¿usted quiere comer algo antes de llegar a la iglesia? Como faltaba media hora, digo, sí, está bien. Cuando llegamos al picapollo, comemos el picapollo, él paga, pero él se estaba revisando primero, pero él pagó el picapollo y me dice, varón, la cartera mía se me quedó en su casa. Digo, ¿dónde la dejó, varón? Digo, yo la dejé encima del inodoro. Digo, varón, ¿qué usted hace sacándose una cartera en el inodoro? Digo, no, varón, lo que pasa es que yo saqué los 150 pesos del baño, lo puse encima del inodoro y me fui y se me quedó ahí. Y yo dije, no, la suerte de usted es que como él me dio el celular suyo a cargar, lo dejamos en mi casa cargando. En aquel tiempo yo tenía un celular que se me hubiese dañado, un Galaxy S4, que se veía la parte negra aquí y una parte blanca aquí, que yo nada más la tenía para ver la hora y para jugar. No, lo teníamos para eso. Donde quiero que ustedes sepan y quiero llegar es que algo Dios me hubiese dicho 2 días antes de ir a la iglesia. Gloria a Dios. Y yo siempre le pedí a Dios y le dije a Dios por qué lo permitió. O sea, tú me lo advertiste y por qué lo permitiste. Y yo traté de cuidarme lo más posible que hubo en esta vida. Cuando estoy en la iglesia, lo que Dios me dijo 2 días antes, me lo dijo ahí mismo en la iglesia. Yo dije, bueno, Dios, tú que me lo estás diciendo, tú que me vas a cuidar. Cuando terminamos de predicar, que salimos el evangelista y yo, se nos tiraron un motor a atracarnos. Ay, papá. Yo me acuerdo que me apuntó uno y me dijo de que dame todo. Ahí se pusieron serios. Pusieron serio. Ahí se pusieron como el programa. Y yo subí la mano, el tipo se llevó el celular, no me importó porque yo ni servía. Se llevó 200 Pantalla pesos. rota, seguro. No tenía la batería pantalla no rota. servía. No. Y él se llevó 200 pesos que tenía en la mano y que lo tenía en los bolsillos. Al varón no se le llevó nada porque dejó celular y cartera en su casa. Mira cómo Dios es. Wow. Y cuando a mí se me tiraron a atracarme, yo tenía el sobre en la mano de la ofrenda que me dieron. Ellos ni lo miraron. Ay, mi madre. El mismo, mira. Yo subí la mano así, porque se me revisaron y todo. El tipo que me estaba atracando vio el sobre en mi mano y ni le puso la mano. Wow. Wow. Y Dios, 2 días antes, me dijo eso: te van a atracar cuando salgas de la iglesia. Santo, eso fue una advertencia. Wow. Y cuando estaba en la iglesia orando en el altar, que estaba así, el Señor me vino otra vez esa palabra: cuando tú termines de predicar y salgas de la iglesia, te van a atracar. Cuando a mí me pasó eso, yo le dije a Dios, Dios, ¿por qué no lo evitaste?
Y hasta la fecha de ahora, Dios no me ha dado respuesta por qué permitió que me hicieran eso. O sea, no, Dios no me ha dado respuesta, no me ha dicho nada. Y siempre le he pedido a Dios, ¿por qué permitiste eso? O sea, está bien. Yo vi que el poder tuyo es tan maravilloso que los atracadores ni miraron la ofrenda, varón. Santo. Y nada más nada más a mí me llevaron el reloj que tenía puesto, un celular que no servía y 200 pesos que tenía en los bolsillos. Y en la ofrenda, ¿usted sabe cuánto había? Casi 4,000 pesos. Santo. Y ellos no miraron el sobre, no le hicieron caso al sobre. Ay, Dios mío, oye. Bendito sea Dios. A veces, y yo entiendo que como dice las escrituras, que el Señor a veces trabaja en camino misterioso, en sendero misterioso a veces el Señor trabaja, que uno no le entiende. Pero gloria a Dios. Dios sabrá por qué Él permitió eso. Pero como yo le dije, Rafael, que si Dios me da la respuesta, ¿por qué lo hizo? Yo no me enojo. Sí, porque Dios que te vistió y que lo permita Es por algo. es por algo. Eso sí es verdad, es cierto eso. Me explico, pero él nunca me dio la respuesta por qué lo permitió. Porque yo a veces, como muchos cristianos y muchas personas piensan que cuando Dios te profetiza o te dice algo que te va a acontecer, es para que no te acontezca. Me Exacto. explico, ¿verdad? Dios a veces te dice, mira, te va Dame a una pasar esto y esto y esto. Sí, explicacioncita, mira, te va a pasar esto. Y tú vas diciendo, bueno, Dios que me lo dice, es que va a evitar que me pase. Sí. Y yo, varón, cuando yo salí, Rafael, de la iglesia, el varón y yo pasamos donde estaban circulando más gente de verdad. Y como quiera. Y como quiera, te estoy diciendo donde habían más gente. Y como quiera, me pasó. Déjame opinar algo sobre eso. La historia de Jonás es un ejemplo de eso que tú dices que te pasó. Realmente lo que le pasó a Jonás, es lo que está en la palabra para nosotros evitar ese tipo de cosas. Porque siempre que le llevemos la contraria a Dios, que vayamos en contra de la voluntad de Dios, no va a ir mal, de una forma u otra. Y ahí es que viene entonces la disciplina o la enseñanza de parte de Dios, porque Dios a quien ama, que dice la Biblia, disciplina, ¿verdad? Así Entonces es. Él nos corrige porque este es el camino de la perfección. Y esa es la diferencia. El que vive, como le llaman, libre albedrío, hace y deshace, y se puede entender que no pasa nada, aunque sí tiene su consecuencia. Sí, es verdad. Pero aquí en este camino, usted no se gobierna. Usted Y tú haces viene lo que Dios te lo diga. que Dios diga, porque ya Es usted verdad. no vive usted, sino que Cristo vive en usted. Sí. Vamos a dejar a mi hermano Frederick López. Frederick López, un nombre difícil, que tiene el palabra de vida en esta tarde para ustedes. Amén. Saludo a todos los que nos están viendo. Gloria a Dios. Bueno, esta palabra es una palabra muy importante. Muchas personas están predicando en los últimos tiempos, solamente te hablan de finanzas, te hablan de bendiciones. Eso es muy bueno, ser bendecido. Pero en este instante y en estos tiempos debemos de saber que ya Cristo viene. Y nosotros debemos cada día de arreglarnos con Dios. Amén. Amén, amén. En este instante, si tú tienes una Biblia, te invito a que abra la Biblia conmigo en los libros de los Hechos, capítulo 9, versículo 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Saulo respirando aún amenaza y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si ya hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, o sea, este era Saulo que iba caminando, dice, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar, cose contra el aguijón. Él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ellas son benditas, Espíritu Santo. El tema de hoy se titula El propósito de Dios contigo. El propósito de Dios es contigo. Muchos conocen la historia de Pablo. Muchos han escuchado quién es Pablo. Otros no saben aún todavía quién es Pablo. La Biblia te enseña que Pablo era un hombre usado por Dios. La Biblia enseña que este hombre no era cualquier persona. Era un hombre usado por el Espíritu Santo de Dios. Un hombre que aportaba a Dios sobrenatural en su vida. La Biblia te enseña que Pablo, gloria a Dios, es aquel en el cual hubo un día, él estaba en un viaje. La Biblia te enseña que Pablo le mordió una serpiente. Y cuando le muerde la serpiente, la Biblia te enseña que era una víbora. Y dice la historia que cuando Pablo le mordió la serpiente, en ese instante, la Biblia dice que Pablo comenzó a mover sus manos para que la serpiente caiga a tierra. Pero algo que me impacta, que esta serpiente no era cualquier serpiente. Esta serpiente le echaba un veneno a la persona cada vez que lo mordía. Este veneno se entraba al cuerpo de la persona. Y algo que me impacta, que todavía esas serpientes existen aquí en la tierra. ¿Y sabes qué? Dice la historia, según los médicos, dice que cuando esta serpiente te muerde, o se te hincha el cuerpo, o comienza una fiebre al instante, o te muere. Pero dice la Biblia que cuando Pablo le mordió a esta serpiente, la Biblia dice que Pablo ni se le hinchó el cuerpo, ni tampoco murió, ni le dio la fiebre. O sea, Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia te enseña que en ese momento los hombres miraron a Pablo como que Pablo era un dios. Porque la gente dirán, wow, pero ¿cómo es posible que este hombre le muerde la serpiente y no le pasa nada? No le dio fiebre, no le pasó nada. Me impacta esta historia. Pero ¿quién era Pablo en la Biblia? Pablo, este hombre, antes de ser cristiano, antes de tener un encuentro con Jesús, este hombre tenía un nombre llamado Saulo. Este hombre se llamaba Saulo. La Biblia enseña que este hombre era fariseo. Este hombre era fariseo. Este hombre perseguía a los cristianos. Este hombre perseguía a toda aquella persona que hablaba del Evangelio de Cristo. O sea, a mí me impacta algo de él, que él con Jesús, me imagino yo, escuchando a los discípulos hablar de Cristo, escuchando de Dios. Pero hay algo que me impacta, que él no conocía a Dios. Él no sabía quién era Jesucristo en realidad. ¿Y saben qué acontece? La Biblia te enseña que este hombre nació en un lugar llamado Tarso. Y dice la Biblia que este hombre era ciudadano romano. La Biblia te lo enseña. Pero hay algo que me impacta. Hay personas que dicen, yo tengo a Dios en mi corazón. Hay personas que dicen, yo sé quién es Dios. Dios sabe que yo lo amo. Pero hay algo que me impacta. Me imagino yo que Pablo decía lo mismo. Pablo decía, yo he escuchado de Dios. He escuchado de que Dios es real. Dios sabe que yo lo amo. Pero él no conocía quién era Dios. Así mismo hay personas. Muchas personas dicen, yo tengo a Dios en mi corazón. Pero ellos no conocen quién es Dios. Hay personas que hablan que aman a Dios, pero no conocen en realidad quién es Dios en el universo, en el mundo. ¿Y sabe qué me impacta? Pablo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, le preguntó, ¿quién eres? Le dijo, ¿quién tú eres? Yo he escuchado hablar de Jesús, pero ¿quién tú eres? O sea, cuando él estuvo el encuentro, en ese momento,
Él no sabía que era Cristo que estaba ahí en ese instante. Él no sabía que era Jesús que estaba ahí, que llegó de repente. Por eso él dice aquí, dice, ¿quién eres? El Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Wow. Siento una presencia sobrenatural en este lugar. Así es. Le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero ¿sabe qué acontece? Cuando él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, Pablo en ese instante tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro tan fuerte que en ese momento fue ciego. En ese instante Dios lo cegó con la luz. O sea, no me estoy saliendo del tema, te estoy hablando de que Dios tiene un propósito contigo. Hay personas que dicen, ¿cómo es posible que Pablo, me imagino yo los discípulos hablando, ¿cómo es posible que Pablo, él mataba a los cristianos, le daba golpes, le hacía de todo? ¿Cómo es posible que ahora él es un siervo de Dios? Gloria a Dios. Si me permiten hacer una intervención aquí. Amén. A mí esa historia de Saulo, Pablo, me... Saludo. ¿Perdón? Siga. Me impacta mucho porque me identifico con ella, ya que yo también fui una persona así, rebelde con el evangelio. De hecho, cuando yo llegué a la iglesia, yo le pedí disculpas a los pastores que me evangelizaban, porque yo le daba una respuesta que yo después entendía no eran las apropiadas, y él lo que quería era que yo fuera salva, pero en ese momento yo me molestaba. Entonces, hoy en día, después que ha pasado tantas cosas en Dios, experiencias en Dios, transformación a través de su palabra, confirmación de las cosas de Dios, yo también me identifico porque yo digo, Dios me impactó, hizo el cambio y transformó mi mente, porque eso fue lo que pasó en él. Dios le transformó su manera de pensar y de ver las cosas en un instante. Y para Dios no hay tiempo, y como usted dijo, Dios sabe cómo hace las cosas porque tiene propósito. Porque tiene propósito. Hay un detalle bien fuerte que el varón dijo también. Hay personas que dicen que conocen a Dios, pero no conocen a Dios. Es cierto. El punto es, vamos allá. Tú haces la cosa mal y dices que conoces a Dios. Una cosa que tú sabes que existe, una cosa que tú le temas. Gloria a Dios. El problema el problema está que la humanidad entera saben que existe un Dios en los cielos. Te dicen, no, tú le predicas. Dice, no, yo sé. Pero si tú sabes por qué no te apartas del pecado. Wow. Tremendo tema ahí. Claro, ahí entra lo que es obedecer, no tanto conocer, sino que lo poco, lo mucho que yo conozca, yo lo obedezca. No se trata de que yo me aprenda la Biblia por entero. Gloria a Dios. Porque hay muchas personas que se saben los versículos. Vámonos más para allá. El mismo Satanás sabe. Santo. Wow. Amén. Satanás, Satanás sabe. Cierto, De sí. pe a pa. Esa De no- pe a pa. Y es que, yo te voy a decir algo. De Génesis. verdad. Es que Satanás no te va a tirar cosita en el aire ni va a aventurar, él va a tirar lo seguro. Él te va a tirar por versículos bíblicos. ¿Sabes por qué? Porque con Jesús lo hizo por 3 ocasiones en el desierto. Dice las escrituras esto y esto y esto y esto. Él no va a tirar aventura. Que tus ángeles me enviarán Sí, acerca de que no tropiezo es que el diablo dice de que vamos a darle con lo mismo que se come, con ese mismo vamos a darle. Sí, por eso es importante mantenernos estudiando la palabra, alimentándonos de ella, porque esa es la alma del cristiano. Sí. Con esa palabra de Dios que vamos a enfrentar esos ataques, porque son dardos de fuego. Amén, Es amén, cierto, es sí, no, sí. Y es que el enemigo, sabes para qué tú fuiste diseñado, pero tú no. Gloria a Dios. Oye, el diablo sabe para qué tú fuiste diseñado. Da pena, y hay que decirlo, ¿verdad? Y esto da mucha pena,
el diablo te conoce más a ti que tú a ti mismo. Sí, es cierto. Wow, te fuiste profundo El ahí. hombre se está Te fue profundo ahí. reduciendo. Mira, a veces no podemos tampoco darle muchos Pero- atributos porque No hay mucho atributo. él no se lo sabe todo, pero sí él es astuto, dice la Biblia. Sí. Ahora Dios es más veloz. Sí, Entonces, cuando tú estás metido en Dios, tú te dejas dirigir por Dios. Aunque el enemigo te ponga la trampa que él quiera, Dios te desvía y te esconde, porque dice la Biblia, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Aquí hay una cobertura especial de parte de amén, Dios. así, eso sí es cierto. Es Y una es como realidad. dice el varón ¿cómo se Frederick. llama? Frederick. Frederick. Sí. Para tu creación tú fuiste un propósito, o sea, Sí. Dios te creó y vas a hacer un propósito de Dios. Ahora, hay personas, lamentablemente, que le corren más rápido al propósito que el propósito a esa misma persona. Wow. Oh, gloria a Dios. Santo. Así es, varón. Y es que tenemos que entender que la soberanía de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, sobrepasa cualquier límite. Mira cómo Dios llamó a Saulo. Y como usted dijo anteriormente, usted ve gente en la calle que son atracadores, viciosos, y Dios los llama. Y la gente se pregunta, ven acá, pero este atracaba, metía Te droga, robaba, hacía de todo. hacía de todo, sí. ¿Y por qué Dios lo llama? Y es que la iglesia no es un lujo, es un hospital espiritual. Santo, es una realidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es una realidad. Ese corte va. Patito, ese corte 3 segundos. Sigue hablando. Y muchos piensan que la iglesia es un lujo, no es un lujo. Claro que no. Por eso yo he visto mucha gente que entran y salen, porque ellos piensan que van a lujear en los caminos de Dios, ¿no? En los caminos de Dios tú no vas a lujear, tú te equivocaste. Yo sé que me dice, tú te equivocaste, en los caminos de Dios tú vas a guerrear. Por eso dice en Efesios, en capítulo 6, versículo 12, las armaduras de Dios. Es que tú vas a pelear. Santo. Aquí se vino a pelear espiritualmente. Es que tú viniste que a lujear y que no, yo me voy a meter en la iglesia porque voy a encontrar una sierva linda, seria. Te equivocaste. Esa, y de sierva linda y seria que tú quieres, vas a tener que pelarte la rodilla, ayunar y pelear la batalla. Porque Dios no te la va a dar. Qué verdad dijiste. Qué Dios te la va a verdadera. soltar así, ¡buf! Es Sí, una fui verdadera llamado, realidad. ok, Dios me salvó, pero dice las escrituras. Y en pocas palabras también te lo dice, porque muchos dicen cristianos, no, que la Biblia no lo dice, pero es un sinónimo de esa palabra. Es verdad. Todo el mundo sabe que es un sinónimo, ¿verdad? Dicen en Jueces, en Josué capítulo 1, versículo 6, yo creo que esfuérzate y sé valiente. En pocas palabras, ayúdate que yo te ayudaré. Es un sinónimo de la palabra. Si tú no pones de tu parte, yo no voy a hacer nada. Porque Dios no va a trabajar con gente vaga. Es cierto. Es que Dios no va a trabajar con gente vaga. Y mi humilde opinión en eso que usted dice, para secundarlo, realmente yo podría decir sí es un lujo ser cristiano, porque la vida en Cristo es un lujo, Es señores. cierto. Amén, así es. Lo digo yo que tengo la experiencia de haber navegado en una agua totalmente diferente, decirlo así. Y ahora hoy en día yo comparo mi vida y yo digo, oye, pero esto es lo mejor, y que porque yo no lo entendía antes. Ahora bien, sí también yo respaldo eso que él dice. Muchas personas no perseveran en este camino precisamente por hacerse la idea de que cuando lleguen aquí se va a solucionar todos los problemas, la Sí, vida, así no va a haber es. circunstancias difíciles, y eso no es bíblico, porque la Biblia dice, en el mundo tenéis que Muchas aflicciones, pero confiad, Que yo he he vencido vencido al al mundo. mundo. Y hay promesas de Dios que te dicen, no te dejaré, no te desampararé. Y muchas promesas que te dicen, óyeme, Dios está Wow. conmigo, Gloria no a me va a Dios. dejar sola en este proceso, lo va a pasar conmigo, y si yo permanezco en Él me dará la victoria. Amén. Pero no va a ser fácil. Dice la palabra que este camino, ¿quiénes son los que lo arrebatan? Oh, Los lo valientes. Los valientes, aquí hay que guerrear. Y ese dicho popular de ayúdate que yo te ayudaré, lo relacionan con esfuérzate y sé valiente.
realmente yo entiendo en lo personal de esfuérzate y sé valiente, es pon tu parte, esfuérzate y saber que hay promesas de Dios donde Él nos dice que no nos dejará, que estará con nosotros todos los días y que Él nos da la victoria porque ante todas estas cosas Amén, gloria a somos Dios. más que vencedores Amén, por así medio es. de aquel que nos amó. Gloria a Dios, amén. Así es. Si el varón tiene algo que decir más, Sí. ministro. Señores, miren, nosotros vivimos un evangelio ahora mismo, un evangelio cómodo. ¿Sabe por qué? Porque si Pablo estuviera en este tiempo persiguiendo a la iglesia, en ese tiempo no había pistola, en ese tiempo no había escopeta. No. Si él tuviera ahora mismo, nosotros la mayoría tuviéramos muerto, porque él iba a tener almas que en ese tiempo no había. En ese tiempo, cuando él perseguía a la iglesia, no existía lo que ahora nosotros vemos. Arma moderna. Exacto, vemos almas, pero en ese tiempo no lo había. Ahora mismo en este tiempo la iglesia estuviera corriendo, escondida, predicando el evangelio por las redes sociales solamente. Porque este hombre iba a estar persiguiendo ahora mismo grandemente, fuertemente. Pero entonces viene Jesús y escoge a Saulo. Lo que me impacta es por qué Jesús no escoge a uno de los que andaban con Jesús, o sea, con Pablo. ¿Por qué Jesús no escoge a uno de los que andaban con Pablo? Cornielo. Exacto. Con ¿Por Corniel. qué él no escoge a uno de los que andaba con Saulo cuando perseguía a la iglesia? Porque dice la Biblia y te enseña que cuando él iba a Damasco, él no iba solo. Habían varias personas con él caminando. Y ahí por eso dice la Biblia que cuando Saulo cayó a tierra, dice la Biblia que los que estaban con Saulo en ese alrededor escucharon la voz, pero no miraban quién era. Pero entonces Pablo lo miraba. Entonces, tiene razón. sí. Es un punto muy exacto que cuando el Señor llama a Pablo, dice el mismo Pablo que todo el mundo cayeron por tierra. Por tierra. Y de toda esa multitud fue nada más Saulo que cogió. Se llama Saulo. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Dios era con Saulo, no era con los demás. Dice la Biblia, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Muchas personas Dios le hace llamado, pero no son escogidos de Dios. No sé si tú me entiendes. No, sí, amén, amén. Hay personas que Dios lo llama, pero tú no eres escogido. La Biblia dice en el libro de Primera de Juan, te enseña que no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Sino toda aquella persona que se aparta del mal y acepta a Jesucristo como Salvador en su corazón y hace lo que Dios dice, dice la Biblia que estos son los hijos de Dios. Porque Jesucristo cuando estaba predicando en un lugar, la Biblia te enseña que Jesucristo cuando estaba predicando, llegaron los hermanos de él a buscarlo. Y hubo uno de los discípulos que le dijo, tu madre y tus hermanos te están buscando. Pero él le dijo, mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de Dios. O sea que si tú no haces la voluntad de Dios, tú no eres hijo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, Pablo no tuvo el encuentro con Jesús. En ese instante, Pablo fue escogido. Y la Biblia te enseña que Pablo fue escogido para que él entienda. Oye, cuando yo conocí esto, yo dije, wow, Pablo fue escogido para que él entienda lo que un cristiano debe de padecer para predicar el evangelio. No sé si me entiende. Amén, amén. Sí. Pablo fue escogido, la Biblia lo dice en los libros de los Hechos. La Biblia dice que Pablo, cuando Dios le hizo el llamado, dice la Biblia y enseña que Pablo, Dios le dio a entender qué lucha coge un cristiano para predicar el evangelio. Porque esto no es fácil. No. Es como dice la joven aquí, Génesis. Génesis dijo algo que me impacta y ella dice que esto es para valiente, eso es verdad. Es que Pablo el mismo Pablo lo dijo, ¿cierto?
Pero como aquí, todo lo que yo hice en mi vida pasada, ahora estoy cosechando lo que yo sembré. Amén. Porque a él le dieron latigazo, Sí. le dieron golpe. Y él dice que todo eso, él lo pasó porque sabía que lo hizo. Amén. Él dice, Así yo es. llevo en mi cuerpo la marca del evangelio. Amén. Gloria a Pero, Dios. y Pablo dijo, no es para yo van a gloriarme, no. Sino es que ninguno de ustedes que están aquí han pasado más que yo. Amén. Y Dios le dio de su propia medicina para que vea lo que él estaba haciendo. Y algo muy, muy bonito ahí, que a veces el Señor te muestra a ti. El Señor a veces te pone en los zapatos del otro para que entienda el otro. Santo, eso sí es cierto. Así es. Y Empatía. Empatía. exacto. Dios te pone a eso, a sentir empatía. Para que tú veas que Dios tiene un propósito contigo. ¿Cómo es posible que la historia de José eran 12 hermanos? ¿Cómo es posible que Dios solamente escoge a José y no escogió a otro de ellos? ¿Sabes por qué? Es que cuando Dios te llama con un propósito, es que Él va a hacer algo en tu vida, algo que tú no te vas a imaginar. ¿Sabes qué? Hay algo que me impacta de la historia de José, que la Biblia dice que José se soñó un sueño. ¿Cómo es posible que la Biblia diga José se soñó un sueño? ¿Por qué la Biblia no dice José tuvo un sueño solamente? ¿Cómo es posible que tú le digas a una persona, baja la baja que se baja? No sé si tú me estás entendiendo. Sí. ¿Cómo es posible que yo te vaya a decir por teléfono, tú tienes que subir la subida que se sube? Pero claro está, tú sabes que la subida O se sube sube. para acá arriba. Es O sube cierto. para arriba. Es normal el lenguaje. No, yo te voy a explicar. Pero yo entiendo ese concepto. Yo te voy a explicar el por qué la Biblia dice José se soñó un sueño. Muchos no saben que José se soñó lo que él tenía en el futuro. El pensamiento que José tenía en el futuro era ser rey. Muchos no sabían eso. Ya entendí. ¿Ya entendiste? O sea, El sueño de José era ser gobernante. exacto, Y José se soñó con su sueño. exactamente. Ya tú me entiendes. Ya Por eso- te expliqué ver a Génesis. Por eso Muchos tenemos sueños y el Señor sí, te muestra tu te sueño. muestra tu sueño de que tú querías ser un profesional. Sí. Dios Sí. te mostró. Y hablando de eso, ¿sabes qué? Yo antes de ser cristiano, en mi barrio, habían 5 delincuentes. Ay, santo. El Dañado, Santo. Naruto, Vegeta, Saiyajin no. En el No, barrio de él. En el barrio de él. En el barrio. Habían 5 delincuentes. Y de esos 5 delincuentes, el más peor y el más perverso era el Dañado. Ay, santo. A donde llegaba ese que había que respetarlo y todo eso. Yo no era cristiano. ¿Qué pasa? Que mataron a Naruto, Ay. mataron a Saiyajin, mataron a Vegeta y mataron a Mono Negro. Y Se quedó el el Dañado. Dañado Ah, se quedó y se convirtió. Yo no soy cristiano. Yo le digo, Señor, de todos esos delincuentes, ¿por qué elegiste el Dañado? Yo no siendo cristiano, yo en mi ignorancia, de los 5, ¿por qué tuviste misericordia del Dañado? Porque ese fue el que Dios escogió. Y el que más debía, ¿no? Y Porque el el que- hecho que el que más debía, el que Claro. más había hecho, se salvó. Se Ahora, salvó. yo te digo el porqué. Y míralo como dice el varón. O sea, Señor eligió a Pablo. De tanta gente que Exacto. cogió para perseguir la iglesia, fue a Pablo. Y después yo entrando en los caminos, entendí, es que el propósito tuyo, Señor, fue con el Dañado. Yo te ¿Y digo qué? por qué. Te digo el por qué Dios cogió al Dañado, como dices tú. Porque dice la Biblia que Dios escogió a lo vil y menospreciado Gloria a Dios. Esa para era la palabra que iba a avergonzar decir. a aquellos que se creen Amén, sabios. amén. Así es. Tal Gloria vez a los que Dios. andaban con él se creían sabios. Claro. También, sí. Eso es cierto. Mira, Es y verdad. hablando de Jesucristo, cuando el Señor comenzó a predicar, a él lo menospreciaron. ¿Ese es el Exactamente. carpintero? Sí. O sea, la gente Es entiende cierto. que ese tipo de personas que han tenido esa conducta, que han cometido errores en la vida, como muchos de ellos le dicen, suena fuerte, Suena pero le dicen fuerte. hasta lacra, porque Sí, el enemigo sí. tiene algo, él procesa tu vida de una manera para destruirte y después te escupe. Amén.
después te ultraja Sí. y te hace sentir como que tú no vales nada, Wow. que tú no eres Así es. nadie, y al final Es muchas cierto. personas se suicidan, no soportan Sí, sí, eso. sí. Entonces, mira qué bonito es comparar la vida de Dios con la vida de este tipo de personas. O sea, se cumple la palabra de Dios cuando también dice que Dios vino a buscar lo que se había perdido. Por eso no es bueno poner el dedito para señalar. ¿Por qué? Porque quien menos te piensa, le puede Dios dar una sorpresa a través de una persona. A través de una persona. Porque esas personas, cuando Dios la transforma, son muy usadas por el Señor. Santo. Dios la usa grandemente Eso es porque cierto. vienen con una experiencia de guerrear para el enemigo, porque no son más que soldados del enemigo. Sí. Lo que pasa es que cuando tú le sirves al enemigo, tú le sirves de una manera que él te maltrata a ti, maltrata a todo el que está a tu alrededor, porque él vino a matar, hurtar y destruir. Destruir. Tú no vas a hacer nada bueno, pero tú estás guerreando. Está guerreando. Tú estás guerreando. Entonces ellos pasan de ser guerreros del enemigo a ser unos guerreros de Dios. Wow. Y Dios perfecciona esa obra. Porque Él la comienza, una obra nueva y diferente. Pero Él te da la oportunidad de una nueva vida en Cristo. Por esas experiencias, Wow. ¿qué pasan con ellas? Ya esas son experiencias que Gloria Dios a la Dios. usa para su gloria y para su honra. Ahora, tú vas a hacer lo contrario, pero para la gloria de Dios. Y por eso no podemos señalar. Tenemos que brindar este evangelio a todas las personas sin estar tachando ni poner etiquetas, porque Dios tiene misericordia. Wow, gloria a Dios. Antes de dar el perseverón, yo siempre he dicho, antes de tú señalar a una persona, acuérdate que cuando tú señalas, hay tres que te señalan a ti y uno señala al cielo. Wow. Y hay que tener cuidado. Mira, ¿sabes? No sea como Elías. Mira, tú como así, como Elías, porque tú eres un hombre de Dios. No sea como le pasó a Elías. Elías llegó un momento que se rindió. Diría tú, ¿cómo así? Claro, Elías se rindió en un momento. Hay personas que cuando Dios le hace un llamado, ellos le dicen, Señor, pero ¿y por qué tú no tratas con Génesis mejor? ¿Por qué tú no tratas con otra persona? ¿Por qué tú tienes que llamarme a mí a que yo tenga que ir a ese lugar a predicar el evangelio? ¿Por qué tú no buscas mejor al pastor, que la gente lo van a escuchar más? Es que cuando Dios te hace un llamado, es a ti solamente. No tiene que buscar a alguien más. Y sabe que Elías, cuando iba por el desierto, dice la Biblia que Elías encontró un enebro. El enebro viene representando como un árbol, pero no muy grande. Era un árbol pequeño. ¿Y sabe qué? Cuando Elías encontró el enebro, hay algo que me impacta. Que Elías le dice a Dios, le dice, Señor, yo no quiero vivir más. Quítame la vida. ¿Por qué Elías no le dice eso a Dios en el desierto? ¿Por qué Elías, cuando llega al enebro, es que comienza a hablar con Dios? ¿Sabe lo que significa el enebro? El enebro viene representando depresión. Un lugar que tú entras y comienzas tú a hablar, diciéndote a ti mismo, yo no doy para eso, Señor. Coge a otra persona, Señor, yo no quiero ni vivir por lo que estoy pasando. Y sabe que el enebro representa depresión, algo que tú te sientes al menos, algo que tú no quieres vivir más. Y sabe que Elías se rindió en ese momento. Pero entonces viene y Dios le dice, Elías, come y bebe porque el largo camino te resta. Eso es algo que me impacta. Cuando hay veces que tú estás pasando por un momento difícil, un proceso muy fuerte, entonces Dios te dice, come y bebe porque el largo camino te resta. O sea, lo que yo voy a hacer contigo, puede venir lo que venga, y es contigo que Dios te dice que lo va a hacer. No es con nadie más. También yo puedo decir que cuando Dios tiene un propósito, nadie lo detiene. Wow. O sea, nadie aquí es imprescindible, porque tenemos el ejemplo de Saúl y David. Aquí hay que Amén. hacerlo bien para Santo. que Dios no nos reemplace por otro. Amén. Ahora bien, sí yo entiendo que cuando Dios tiene un propósito contigo, Amén. Dios lo cumple. Si Dios comienza la obra en ti, Él la perfecciona hasta el día de su venida, porque Sí. es lo que dice la palabra de Dios.
Pero eso es 50-50 porque Dios es un caballero y no obliga a nadie. Amén. Y entonces ahí entra la historia de Jonás nueva vez. Jonás tuvo que pasar un proceso para él aceptar este llamado. Y yo realmente leo la Biblia, pero no la leo con el enfoque de que ya se le ha dado, sino yo trato de que Dios me hable y Que me dé Dios el te mensaje nutra. que me quiere dar a mí. Y yo digo, Jonás tenía depresión. Santo. A Jonás se le juzga, ay, Jonás era un desobediente, pero vamos a analizar la conducta de Jonás. Jonás, cuando se niega el llamado a ir a predicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que él hace? Él se esconde prácticamente y se duerme. Una conducta que hace una persona depresiva. Cuando una persona es depresiva y quiere escapar de su realidad, para durmiendo. Es cierto, es una Entonces, es como que él quería escapar de esa realidad. Yo lo veo desde ese punto de vista. realidad. Es así. Entonces, ¿qué pasa? No estoy diciendo que no hubo desobediencia en él, pero estoy tratando de entenderlo como ser humano, porque muchas veces este llamado da miedo, produce un miedo, y no hay por qué temer, porque realmente no eres tú que lo vas a hacer, es el Señor que te va a ayudar, te va a dar el poder, porque no te va a mandar solo y desarmado. Él tiene las herramientas y te la dará para que tú hagas el trabajo, pero eso es un proceso, y por eso Jonás tuvo que pasar ese proceso para poderlo entender, porque cuando él oró en el vientre de ese pez, que él vio la realidad, que él experimentó también el poder de Dios, dijo, no, es que yo no puedo dudar, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Diciéndolo yo en mis No, palabras, un ejemplo, señores, sí. porque yo me expreso de esa manera. No, yo sé. Yo sé que la Biblia no lo dice así, Gloria a Jesús. pero entiendo que eso fue lo que pasó con él. En él hubo una convicción de decir, ya yo reconozco que no soy yo que lo voy a hacer, ya no voy a temer, ya voy a hacer tu voluntad. Entonces ahí entra lo que es la obediencia. Wow, gloria a Dios. Así es que Dios le bendiga en esta preciosa tarde. Gloria a Dios. Y le damos gloria a Dios por todo aquello que nos acompañaron en esta tarde. Si Aaron tiene algo que decir antes de concluir. Bueno, lo único que puedo decir es, ella dijo algo que yo dije es cierto. Cuando ella dijo, o sea, cuando Génesis dijo, cuando Dios te hace un llamado, ¿verdad? Dios no te obliga. Dios no te obliga. Cuando Jesús dice, venir a mí los que están cargados y cansados, yo lo haré descansar. Hay una partecita más para abajo que muchos cristianos vuelan la hoja. Cuando Jesús dice, pero lleva mi yugo, que es fácil de llevar. O sea, lleva mi carga. Dios te dice, Jesús te dice, yo te voy a quitar lo que tú tienes. Te voy a quitar la depresión, te voy a quitar, lo que tú tengas que te turbe en tu vida. Pero hay algo que Él dice, ahora yo te voy a entregar mi carga. Por eso que Él dice, venir a mí los que están cargados y cansados, yo lo haré descansar, pero tomar mi yugo que es fácil de llevar. Y por eso Él dice, y dice Él, toda aquella persona que no se niega a sí mismo, no es digno de mí. O sea, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz Y y sígueme. sígueme. Pero Él dice claro, Él lo dice, esto no es algo obligado. Esto es si tú quieres venir a mí y negarte al mundo para entonces ser digno de mí. Y en verdad, Dios tiene un propósito con cada persona en el mundo entero. Yo quiero mandar un saludo a Elvis Cabrera, a Rohan Galán, que nos ve todos los miércoles, nos Gloria a sintoniza. Dios te bendiga a cada televidente, cada gente que nos sintoniza. Dios te bendiga, Kevin Mejía, grandemente y poderosamente. Bendito sea Dios. Si Génesis quiere decir algo, ¿quiere decir algo? No, muchachos, realmente le doy gracias a Dios. Dios tiene propósitos. Amén. Primera vez que estoy aquí como máster.
y aquí estamos para la gloria de Dios. Entiendo que no somos competencias, sino que estamos en lo mismo, estamos predicando la palabra de Dios y espero que el objetivo sea el mismo, que las almas se salven y que conozcan la plenitud de Dios en todo el conocimiento, ya que es a través de la palabra. No hay que gritar, no hay que ofender, no hay que tachar. Creo que esta es la mejor manera de hacerlo. Escúchame que te lo diga, tengo rato por decirlo, lo voy a decir. Yo estoy yendo a la iglesia. Amén. Yo estoy bien espiritualmente. Permiso, venga a ser responsable y póngase aquí. Porque queremos saber quién es vamos que a ver está lo que va a decir. Sabemos que queremos saber quién es. Rafael. Deme un momentito. Un momentico. Ustedes dicen que qué opinan. Lo que no están viendo en esta preciosa tarde, digan qué opinan sobre lo que Rafael. Tú puedes decir que mi hermosa voz la gente la pueda disfrutar. Ve, siéntate aquí. Dime. Gracias por la hospitalidad. Mira, yo estoy yendo a la iglesia, Ajá. que me siento bien espiritualmente. Amén, sí. Entonces yo estoy en la etapa de que no quiero desvirtuarme o alejarme ya de lo que tengo trazado. Entonces para eso tengo que juntarme con personas, bueno, que si yo tengo a este niño que me vive molestando en que yo estoy, como yo estoy. Apoyándote. Génesis, me habla mucho de la palabra, a ti cuando me voy a hacer lo mismo, o sea, mi círculo ha cambiado. Yo no decidí cambiar círculo, él cambió solito. Y yo, ¿qué fue lo que pasó? Un pastor que me llama. Después estoy yendo a la iglesia. Sí. Pero me siento incómodo. ¿Por qué? Vocean Vamos a ver. demasiado. Estoy Entonces como... yo no sé a veces si es un demonio que está hablando o es el nombre de Dios que está hablando. ¿Me explico por qué? Vamos a ver. Yo siempre digo que los demonios vocean, no es así que hacen que Sí, vocean, sí. ¿verdad que sí? Entonces, hasta para él, y dice, estamos en el 13-1. Cállate, que yo me quedo con Eso es faltica de ética. O sea, espérate. Entonces, el culto entero dura 2 horas y las 2 horas, yo quiero para espiritual. O sea, tú quieres... 2 horas voceándome y criticando a la prostituta, al homosexual, al que huele, que el mundo está mal. Está bien, dale 5 minutos. Dime. Respira, ¿verdad? Respira. Dame lo que Dios me está dando a mí. La salvación. Es un de punto. que todo va a Mi salir pasos bien. dejo, Mi paso doy, Exacto. no la doy como el mundo la da. Señores, Es verdad. Quiero saludar. Ayúdeme ahí. Antes de despedirnos, quiero saludar a Héctor del Valle, mi hermano, que lo que es mi hermano, ¿cómo estás? Y lo que tiene, diga. Duró mucho en saludarte. Sí, porque está entrando casi ahora. Okay. Y como tú dices, Rafael. ¿Qué voz está bien? Y algo. Tengo que ponerme algodón de los oídos, Y algo sorprende, y algo que tú dijiste algo, que esa gente viciosa, homosexual y todo eso, a veces va a la iglesia a buscar como que alguien los restaure, Wow, que le y cuando vaya, revise el bombazo, ¡boom! Pero en el mundo también dentro de la iglesia, mejor yo me voy. Mira que yo era alcohólico, yo señores, bebía robo yo por mi pienso papá. que esto es bueno para el próximo programa. No, espérate, déjame desahogarme, déjame sentirme. Espérate, que él quiere saber qué es lo que pasa. No, pues yo era alcohólico, no, el alcohol está mal. Y yo digo, Dice Héctor de Valle. Pues yo lo dejé, pero eso me trae recuerdo. Te trae recuerdo. Me está dando en la herida. Dice Héctor. El alcohólico se puede restablecer, venir aquí, ser hermano. Yo estaba borracho, ven y entra borracho. Yo te drogado, ven y entra drogado. Hay una oportunidad. Después que entró esa puerta de Dios, todo puede cambiar. Dice. Han pasado testimonios de personas que han ido bajo esos efectos del alcohol. Y salen y Dios arrepentidos. trata con esas personas. Dice. Es que para Dios no hay límite. No, o sea, dice Héctor de Valle de que parecen guagua anunciadora. ¡Ey! ¡Líder! Vendo limón, así mismo, ven. Vamos, Así el es. programa, está bueno, Génesis, ya. Se acabó el programa, así bueno. hasta luego y ustedes saben, se pusieron serios en su programa con Franklin María. Nos vemos el próximo miércoles de 3 a